Hare Krishna, te damos la bienvenida a este capítulo 2 del canto 7 del Srimad Bhagavatam en este curso Bhaktivedanta. Este capítulo se llama Hiranyakashipu, el rey de los demonios, y aquí se empieza a comentar acerca de la historia de Hiranyakashipu, la historia de Nrisimhadev, de Prahlad Maharaj. Esto surge de una pregunta de Yudhishthir con respecto a cómo puede ser que Hiranyakashipu envidiaba tanto a Prahlad Maharaj. Aquí sí que se describe en este capítulo entonces, como ya vimos en la revisión, cómo Hiranyakashipu estaba muy apesumbrado, e inclusive los familiares también, por la muerte de Hiranyaksha en manos de Varaha. En este capítulo nosotros vamos a poder ver entonces, por una parte, los planes que hizo Hiranyakashipu para vengarse de esta muerte, y por otro lado la prédica de Hiranyakashipu, nosotros le decimos Hiranyakashipu Uvacha, a la segunda parte de este capítulo, donde Hiranyakashipu predica a la madre de Hiranyaksha, o sea, a su madre, y también a su esposa, a la esposa de Hiranyaksha. Bueno, y a todos los que estaban reunidos en ese momento lamentándose por la muerte de Hiranyaksha. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Primero que todo, Hiranyakashipu comienza a cuestionar y a insultar a la suprema personalidad de Dios por haber matado a Hiranyaksha. Y la acusación fuerte que hace es con respecto a la parcialidad. Por eso que insistimos nuevamente, así como se vio en el capítulo anterior y se explicó este asunto y se defendió que el Señor no era parcial, porque hacer al Señor parcial implica un defecto. Eso es lo que Hiranyakashipu está destacando aquí. Si Krishna, si Vishnu era parcial con los semidioses, esto implica que él es defectuoso, porque una persona que está en todo su poder, por ejemplo, alguien que está en el puesto de gobierno o en el puesto de leyes, un juez, si él muestra parcialidad con algunas de las personas en el ejercicio de su poder, de su servicio, de su profesión, eso se considera un defecto del juez. Un político, un gobernante, que inclusive con sus familiares cercanos, con sus amigos, él manifiesta algún tipo de parcialidad, o sea, algún tipo de excepción, simplemente porque son sus amigos, eso se considera un defecto a nivel social. Entonces, imaginemos lo que eso significa a nivel teológico. Si el Señor tiene preferencias o hace arreglos especiales con un bando en vez con otro, esto determina un defecto del Señor, y esto es lo que Hiranyakashipu está acusando ahora a la suprema personalidad de Dios. De esta manera trata de rebajar a la suprema personalidad de Dios como una persona más, como una persona común, porque esa es la idea. Y con esa idea él entonces tiene los argumentos necesarios para matarlo, para cuestionarlo y para desobedecerlo. Porque va a obedecer a una persona que tiene las mismas cualidades materiales y defectos materiales que cualquier otra persona. Entonces este es el primer cuestionamiento. Por eso que es importante para nosotros estudiar a fondo la explicación que se dio en el anterior capítulo con respecto a la imparcialidad del Señor y de qué manera parece que Él es parcial. ¿Por qué se demuestra externamente esa parcialidad? Por otro lado, tenemos aquí un significado. Bueno, la acusación viene en los primeros capítulos de Hiranyakashipu, y Srila Prabhupada nuevamente en el significado defiende a Dios, diciendo que Él para nada puede ser parcial. Él dice y cita Srila Prabhupada en el significado del texto 6, como se afirma en la Bhagavad Gita 9.29, Samohan Sarva Bhuteshu, o sea, la primera línea
de este verso que dice que el Señor es imparcial para con todos, tiene la misma disposición para con todos. Dice, el Señor es ecuánime con todas las entidades vivientes. Si tanto los semidioses como los demonios son entidades vivientes, ¿cómo es posible que el Señor se ponga de parte de unos seres vivos y en contra de otros? En realidad, no es posible que el Señor sea parcial. Sin embargo, y aquí vemos, ¿qué es lo que parece a primera vista que hace que pueda ser acusado de parcial? Dice, sin embargo, los semidioses, los devotos, como siempre siguen estrictamente las órdenes del Señor Supremo, debido a esa sinceridad, acaban venciendo a los demonios. Estos saben que el Señor Supremo es Vishnu, los demonios, pero no siguen sus instrucciones. Entonces aquí tenemos la causa de por qué, ya lo analizamos en el capítulo anterior, los semidioses son exitosos porque siguen las instrucciones del Señor Supremo. O sea, un juez parece que es parcial a alguien, pero lo único que está haciendo es dándole un carácter de legitimidad a alguien que sigue las instrucciones o las leyes del Estado. Así que, al parecer, alguien puede acusarlo, si no sabe y no conoce las leyes, puede acusar al juez de parcial, pero lo único que está haciendo es una sentencia objetiva de acuerdo a las leyes del Estado. Si alguien la sigue, recibe recompensa. Si alguien no la sigue, recibe castigos. Eso es prácticamente el argumento. Entonces dirían que Kashipu no tiene sentido porque al poner a la Suprema Personalidad de Dios parcial, porque apoyó a los semidioses, no está entendiendo cuáles son las verdaderas leyes de la naturaleza. Dice, el demonio de Kashipu acusó al Señor de haberse puesto de parte de los semidioses debido a la adoración que estos le habían ofrecido. Esa es, digamos, la causa que Hiranyakashipu cree que hizo que el Señor se ponga de parte de los semidioses. Entonces, claro, es como si a un juez nosotros le hablamos con lindas palabras, lo alabamos, le damos dinero, lo adoramos, y entonces el juez después nos da la razón a nosotros, y si nos da la razón a nosotros, alguien externo puede decir, eso es por toda la adulación que hicieron al juez. Pero no fue esa la razón. O sea, los devotos, aparte de seguir las instrucciones del Señor, o las leyes naturales, ¿no? Las leyes de la naturaleza que siguen como corresponde, además de eso también, ellos adoran al Señor. Y entonces ahí es donde se mezclan las dos cosas. Parece como que el Señor entonces responde positivamente y parcialmente a aquellos que lo adoran. Pero no, estuvimos hablando en el capítulo anterior que una cosa es el resultado de seguir las leyes del Señor, las leyes del Dharma, y por lo tanto cualquier persona, un demonio o un devoto puede recibir beneficios. Y otra cosa son los resultados que se reciben por la adoración del Señor, por el servicio devocional. Por el servicio devocional, eso lo aclaramos en el anterior capítulo, el premio que da el Señor no son los resultados necesariamente de lo que uno recibe por seguir las leyes. No es que uno falta a las leyes, pero de todas maneras por adorar al Señor recibe los beneficios. Eso ahí denotaría una parcialidad del Señor. No es así. Por un lado, uno sigue las leyes de la naturaleza, cultiva la bondad, recibe los beneficios de la bondad, sea que adore al Señor o no. Y por otro lado, si adora al Señor o emprende el servicio devocional, recibe un premio. Pero ese premio no es un premio que hace que Hiranyakashipu lo podría acusar al Señor de parcial. Porque ese premio es simplemente que el Señor nos da afecto, ¿no? Nos da relación, nos da amor, nos invita a su relación personal. En este caso, no hay ninguna acusación de parcialidad. Por ejemplo, si un juez, nuevamente con el ejemplo del juez, una persona se acerca al juez de una manera más personal, queriendo tener una amistad con el juez, lo alaba, tiene buenas palabras, buenas relaciones,
el juez está en todo su derecho de mantener una relación con esa persona, más allá de la zona jurídica. Y nadie lo puede acusar de parcialidad. La parcialidad viene cuando el juez, debido a esa relación, hace cosas diferentes en el seno de un juzgado, que trascienden, digamos, lo normativo que se espera en una sociedad regida por leyes. Entonces, que el Señor, cuando nosotros hablamos de parcialidad, estamos volviendo a ese tema, debemos recordar que esa parcialidad siempre tiene que ver con esa relación que el Señor nos otorga. Por lo tanto, aquí en este significado de este capítulo, que se le da otra vueltita más a este tema, dice que la parcialidad a sus devotos, entonces, entendiéndolo de este modo, no es un defecto, sino es un afecto, es un resultado del afecto. Si el Señor no respondería a nuestro afecto, si, por ejemplo, si nosotros nos acercamos al juez y tratamos de tener una relación de confianza, de amistad, y Él no responde ante eso para nada, y queremos tener una relación con la persona, no con el juez, y Él no responde para nada, entonces no habría diferencia entre un juez y una máquina, que tampoco responde ante relaciones personales. Por lo tanto, la reciprocidad personal que da el Señor a sus devotos, no los premios debido a las modalidades de naturaleza, sino la reciprocidad natural, esa reciprocidad no es un defecto, sino que es resultado del afecto. Y el Señor siente afecto y responde entonces a esa relación personal. Como vimos en el anterior capítulo, en cuanto a premios materiales o a premios que da el Señor, Él les da a todos el mismo premio. Por ejemplo, vimos en el capítulo anterior que inclusive a alguien que lo insultaba, Él no es que lo mandó al infierno, sino que lo liberó. Por lo tanto, ahí vemos como tanto la alabanza como el insulto a la suprema personalidad de Dios no hace que el Señor cambie su veredicto como si fuera el juez. Él es mejor que un juez inclusive, porque no castiga a nadie, sino que da beneficios a todos por igual cuando se ponen en contacto con Él. Y esto es la suprema imparcialidad del Señor, que a la vez tiene esa cualidad de que esa imparcialidad nos beneficia inclusive a todos. Bien, esto es para recapitular un poco ese tema y lo traemos otra vez simplemente porque Hiranyakashipu lo trae aquí como una acusación seria al Señor y que nosotros no debemos aceptar esa acusación, no debemos jugar con el asunto de que sí, el Señor es parcial, a los devotos le hace cosas especiales, no. Ya sabemos qué es lo que le hace especial al Señor, qué es cómo responde especialmente el Señor a sus devotos y cómo responde a todas las entidades vivientes también de la misma manera. Bueno, eso por una parte. Ahora Hiranyakashipu, entendiendo que, o para él, entendiendo que así que el Señor se puso del lado de los semidioses, que es una entidad viviente ordinaria, por ese defecto, entonces Hiranyakashipu empezó con la campaña de destruir a la Suprema Personalidad de Dios, queriendo matar a la Suprema Personalidad de Dios y por lo tanto todo lo relacionado con Él. Esto implica semidioses, esto implica los yagyas para complacer a los semidioses, esto implica las personas que se dedican al yagya para ofrecer a los semidioses, que son los brahmanas, esto implica a las personas que protegen a los brahmanas que se ocupan en yagya, esos son los kshatriyas, y esto también implica todo lo necesario para ejecutar esos yagyas, que esto es el patrimonio o lo que se ocupan los vaishyas, que son las vacas, ¿no? Y todo lo necesario en el mundo para vivir, por lo menos materialmente bien, sin preocuparse, y poder ofrecer servicio al Señor.
Así fue entonces como Hiranyakashipu, hablando con sus compañeros demonios, organizaron su estrategia de destruir por todos los flancos todo lo que tenga que ver con una vida progresiva para el servicio devocional del Señor. Y esto implica anular Varnayana y especialmente destruir la cultura brahmínica dentro del Varnayana Dharma, que es la que garantiza una sociedad progresiva hacia la Suprema Personalidad de Dios. Pero no solamente eso, él se dedicó también a matar, a talar todos los árboles, o sea que la humanidad, especialmente en el planeta Tierra, la humanidad no tenga, digamos, no pueda subsistir de los recursos naturales, porque los recursos naturales están en poder de los semidioses. Por lo tanto, ahora los recursos naturales, para que la gente tenga esos recursos naturales, van a tener que depender de Hiranyakashipu, no de los semidioses. Cualquier semejanza con la vida moderna no es pura casualidad. Prabhupada lo dice, estamos actualmente bajo una sociedad demoníaca en la que se intenta hacer de que las personas dependan más de las fábricas o de la industria o de del agroindustrial que de la naturaleza en sí. De esa manera los demonios pueden manipular mejor, pueden controlar, tienen más poder para controlar a la población. Así que eso es lo que estamos viviendo hoy en día, es un ejemplo, y es la misma estrategia que Hiranyakashipu tenía en ese entonces. Y que lo logró. Con eso mató a brahmanas, destituyó a kshatriyas, los vaishyas no tenían a nadie que proteger porque mataba a los animales, a los bosques, incendiaba bosques, aldeas, prácticamente creó caos. Y en un caos universal, el rey, digamos, el que gobierna, es el que provoca ese caos. Ya no se puede establecer, digamos, el refugio en las personas que normalmente tenían organizado eso. Es como en un gobierno, una guerra civil, en un gobierno, una guerra civil, el gobierno deja de tener recursos para controlar la situación. De la misma manera, en esta guerra civil que organizó Hiranyakashipu, donde hay todo tipo de destrucción, los semidioses no tenían su lugar para ejercer y por lo tanto toda la sociedad progresiva hacia la Suprema Personalidad de Dios estaba a punto de sucumbir. Bueno, sucumbió directamente. En realidad fue una etapa histórica muy fuerte para las personas de esa época. Entonces, indirectamente, dice Srila Prabhupada, con esta descripción de cuáles son los planes que Hiranyakashipu tiene para neutralizar a la Suprema Personalidad de Dios, indirectamente nosotros podemos entender entonces qué es una sociedad progresiva en el servicio devocional, qué son los aspectos que hay que tener en cuenta. Al ver cómo Hiranyakashipu extingue, digamos, las partes que él cree que son la progresiva para Vishnu, entender que si están esas cosas, entonces la sociedad podría ser una sociedad divina. Brahmanas, kshatriyas, colaborando con los brahmanas, vaishyas cuidando la naturaleza y cuidando a las vacas, y yagyas. Si hay estas cuatro cosas, naturalmente la sociedad va en progreso. Ahora bien, nosotros ahora estamos en una sociedad donde ninguna de esas cosas existen. No existen vaishyas protegiendo a los animales en la naturaleza, sino justamente todo lo contrario, explotándolo. No existe kshatriyas, porque el kshatriya está regido por los principios del Dharma, y lo que hay hoy en día como gobernantes, como dice Kalo Shudra Sambhava, son shudras. Por supuesto que no existen tampoco brahmanas, ni una cultura brahmínica, digamos, o las cualidades brahmínicas como un valor a alcanzar, sino que es una sociedad completamente hedonista, guiada por principios de shudras, prácticamente, de disfrutar de la vida y nada más, y de trabajar.
Así que ante esa situación, uno podría plantearse, bueno, si queremos volver a establecer una sociedad divina, por lo tanto deberíamos establecer nuevamente el Varnashram Dharma, que eso es lo que siempre hablan en las comunidades de devotos, ¿no? Para establecer nuevamente una sociedad divina hay que establecer Varnashram Dharma, estableciendo brahmanas, estableciendo kshatriyas, estableciendo las relaciones entre ellos, la protección de la vaca, etcétera, etcétera, granjas, etcétera. Ahora bien, una cosa es querer establecer esos factores de una buena sociedad en tiempos de antaño, cuando Kali Yuga no estaba cursando. Nosotros vemos muchos ejemplos de reyes que sí cayeron en la degradación, pero inmediatamente la sociedad se dispuso de una manera para restablecer a los brahmanas, kshatriyas y la cultura brahmínica. Un ejemplo de eso es hace 5.000 años, cuando Krishna advino, la estrategia de él para restablecer la sociedad divina y progresiva fue instituir o hacer todo lo posible para que Yudhishthira asuma el poder. Por eso se creó y se mataron millones de personas en la guerra de Kurukshetra, simplemente para establecer nuevamente el poder o la sociedad divina. Y esta sociedad divina se establecía por arreglos sociales políticos. Prácticamente Krishna lo que hizo fue un arreglo social político para establecer el Dharma nuevamente en la sociedad. La estrategia de él fue esa, simplemente poner a Yudhishthira. Una vez que se ponga Yudhishthira en el poder, naturalmente la sociedad iba a progresar porque ya iban a estar los brahmanas, los kshatriyas, los vaishyas que protegen a las vacas, los principios regulativos, la sociedad brahmínica, etcétera, etcétera. Ahora bien, en Kali Yuga, sin embargo, hacer lo mismo que hizo Krishna hace 5.000 años no resulta posible. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos organizar una revolución armada hoy en día, en Kali Yuga, juntando a los piadosos del mundo para restablecer un rey santo, así como hizo Krishna hace 5.000 años, primero que todo que va a ser muy difícil juntar ese ejército, y segundo que nosotros vemos intentos de esos pervertidos, completamente pervertidos, de esos intentos en los movimientos terroristas, que no tienen nada que ver con eso, pero en un sentido podemos decir, esa forma de querer establecer el poder religioso por medio de las armas y todo eso. Esa no, en todo, desde que empezamos Kali Yuga, desde estos 5.000 años, nunca ha dado resultado ninguna revolución armada para instituir una sociedad divina. ¿Por qué? Porque el mismo Kali Yuga hace que todos esos intentos queden bajo su poder nuevamente. O sea que el gobernante que hizo la revolución asume el poder e inmediatamente es influido por Kali Yuga, Tamaguna, Pasión, Rayas, y nuevamente entonces tenemos en el poder a alguien que no sigue la cultura brahmínica como es debido. Así pasó con muchos reyes, que parecía que este venía mejor, pero cuando está en el poder nuevamente es capturado por Satanás, por decirlo de una manera. Así que ante esto, la pregunta es, ¿cómo entonces se puede hacer en Kali Yuga para restablecer una sociedad divina? Srila Prabhupada lo dice en estos significados justamente, y parece de una manera muy simple, cómo restablecer a Dios en la sociedad, porque no podemos restablecer a los brahmanas, no podemos restablecer a los kshatriyas, ni la protección de la vaca así a la fuerza. ¿Cómo restablecer Dios? Y aquí lo dice dice Prabhupada. Este verso nos da claras indicaciones de las desgracias que tiene que afrontar la sociedad humana cuando se acaba con la civilización védica arya y se impide que los brahmanas celebren ceremonias rituales védicas. Dice, Kalau Shudra Sambhava, como la población del mundo moderno está compuesta de shudras en su mayor parte,
la cultura brahmínica ha desaparecido. Y esto es lo que quiero destacar, lo que dice Prabhupada, extremadamente difícil hacer que quede debidamente establecida otra vez. Por esa razón, el señor Chaitanya ha recomendado el canto del santo nombre del Señor, que revivirá la cultura brahmínica sin mayores dificultades. O sea, por un lado es extremadamente difícil y por otro lado Prabhupada dice, con esta técnica, con esta propuesta, sin mayores dificultades. Y sigue Srila Prabhupada. Esa es la razón por la que se ha fundado el movimiento para la conciencia de Krishna. El movimiento Hare Krishna para revivir sin dificultad la cultura brahmínica, de manera que la gente pueda vivir esta vida feliz y en paz y se prepare para elevarse a las siguientes. En relación con esto, Srila Madhvacharya cita el siguiente verso del Brahma Purana. Oh rey, los demonios creen que Hari, el señor Vishnu, existe gracias a los brahmanas y al yagya. Pero lo cierto es que Hari es la causa de todo, incluyendo a los brahmanas y al yagya. Por lo tanto, con la popularización del Hari Kirtan, es decir, el movimiento de Sankirtan, la cultura brahmínica y el gobierno kshatriya volverán por sí solos y la gente será extraordinariamente feliz. Así que la técnica viene diferente, ¿no? La propuesta viene diferente de revolución en esta era, viene diferente. En la era de Krishna, como dijimos anteriormente, era instituir a los brahmanas y a los kshatriyas, o restituir los brahmanas y los kshatriyas, para que se adore a la Suprema Personalidad de Dios, para que no se extinga la Suprema Personalidad de Dios. Pero en esta era no solo es instituir a los brahmanas y kshatriyas, porque no hay ningún Yudhishthir por ahí que podríamos elegir para instituir, sino que es inversa la cosa. Instituimos a Dios, instituimos a Krishna en la sociedad, y debido a la institución de Krishna en la sociedad, automáticamente vendrán luego los brahmanas y los kshatriyas. Es inverso, digamos, el proceso. ¿Cómo se instituye a Krishna en la sociedad? El señor Chaitanya lo propuso a través del canto del santo nombre, o sea, acerca del movimiento de Sankirtan, acerca de glorificar al Señor, de hablar acerca del Señor, de difundir las glorias del Srimad Bhagavatam y del santo nombre. Así que esa es la propuesta que nos da Srila Prabhupada aquí, que es una propuesta muy Hare Krishna, ¿no? Es la propuesta del movimiento Hare Krishna, y esa propuesta es la que nosotros tenemos que hacer fuerza para que se imponga. Una vez que nosotros se impone a Krishna en la sociedad, hay conciencia de Krishna en la sociedad, y entonces es natural que brahmanas y kshatriyas cuerdos, sensatos, con conciencia de Krishna, quieran establecerse para gobernar y dirigir esta sociedad. Así que esa es un poco la propuesta de esta primera parte del capítulo con respecto a los intentos de Hiranyakashipu y que nosotros también podemos hacer en Kali Yuga con respecto a cómo neutralizar esta influencia demoníaca. En la segunda ya parte de este capítulo, nosotros llamamos Hiranyakashipu Uvacha, porque aquí tenemos instrucciones muy importantes, o sea, son instrucciones espirituales de Hiranyakashipu que da a su madre y a la esposa de Hiranyaksha, que estaban lamentándose por el cuerpo, por la muerte de Hiranyaksha. Estas instrucciones es un remake, por decirlo de una manera, del Bhagavad Gita, capítulo 2. Inclusive es tanto un remake que uno de los significados de Srila Prabhupada es idéntico a un significado del Bhagavad Gita. Así que sí, tenemos las mismas instrucciones,
especialmente Hiranyakashipu se centra en explicaciones, en descripciones acerca de la eternidad del alma y de la independencia del alma del cuerpo, especialmente, que son los conceptos que también se explican en el capítulo 2 del Bhagavad Gita. Algunos aspectos que puedo reflexionar acerca de lo que Hiranyakashipu habla, muchos ya lo hablamos en el Bhagavad Gita, pero es interesante destacar y nuevamente enfatizar el asunto de no darle características, por ejemplo, espaciales al alma. Por ejemplo, las personas cuando ven un cuerpo muerto, inmediatamente sienten como que algo se ha ido, ¿no? En el mejor de los casos. Algo se ha ido. La palabra ido se utiliza frecuentemente en las escrituras como que se fue, el viaje del alma, pero todas esas expresiones, viaje, irse, implican un movimiento de un lugar del espacio a otro. Y este movimiento no existe para el alma. Y esto lo trata de decir Hiranyakashipu en estos versos. El alma siempre está. No está regida por cuestiones físicas. A nosotros nos parece que no está más. Y esto no solamente está referido al alma, sino también a la superalma. A veces nosotros también utilizamos, digamos, conceptos espaciales para hablar de nuestra relación o de la superalma o de Dios. Por ejemplo, Dios está allá. La palabra allá ya implica un sentido espacial. O cuando vuelva con Dios, en mi viaje hacia Dios, ojalá Dios pueda escuchar mis plegarias, Él se encuentra en el mundo espiritual. Todas estas consideraciones están basadas en conceptos corporales y eso es maya. Pensar que el alma se mueve es un concepto que se va, es un concepto, digamos, regido por la ilusión. Igual mismo que el Señor no está ahora conmigo, no me ha abandonado o lo que sea, también es un concepto que está bajo la ilusión. Los significados que refuerzan esta reflexión son el 23, donde dice: a veces, debido a desórdenes de la mente, la tierra parece moverse. Los borrachos y los enfermos de corazón, por ejemplo, a veces tienen la sensación de que el suelo se mueve. Del mismo modo, también los árboles reflejados en la corriente de un río parecen moverse. Todo ello no es más que la acción de Maya. En realidad, la entidad viviente no se mueve. Stanur Achaloyam. La entidad viviente no nace ni muere, pero debido a los cuerpos densos y sutiles que son temporales, parece que se mueve de un lugar a otro, o parece estar muerta y haberse ido para siempre. Un ejemplo otra analogía que podemos presentar, que a mí siempre me gusta mucho, es la de la obra de teatro. Nosotros al entrar en esta existencia material, estamos ocupando roles en esta obra de teatro, ¿no? Disfraces. Y en una obra de teatro, al parecer, el actor que está interpretando, por ejemplo, quizás en una obra de teatro, el actor en esa interpretación muere. Eso no significa que el actor murió, ni que tampoco se fue. Puede ser que está ahí al lado en el telón, a un costadito, esperando que termine la obra de teatro para saludar al público. De la misma manera, si nosotros entendemos de que todas las personas con quienes nos relacionamos, las almas, ¿no? Los cuerpos que nos relacionamos en esta obra de teatro, todos los seres espirituales nunca se van. Siempre están ahí atrás del telón. Esto es una forma de Hiranyakashipu que tiene de apelar, digamos, al conocimiento para neutralizar la lamentación que produce
la partida, o al parecer la partida de un ser querido. El ser querido no parte y no se va a ninguna parte porque el alma siempre está ahí. De la misma manera, este concepto también es analizado desde el punto de vista de la superalma. El Señor nunca se aleja de nosotros, nunca está lejos de nosotros. Nuestra conexión con Dios siempre es íntima. Esto lo dice en el significado del 43. Dice: del mismo modo que el fuego parece estar separado de la leña, del mismo modo que el aire que circula por las fosas nasales y la boca parece estar separado del cuerpo, Paramatma, la suprema personalidad de Dios, parece estar separado del ser vivo, cuando la realidad es que está separado, pero al mismo tiempo no lo está. Esto es para no confundirnos y pensar que Dios somos nosotros. Está separado, pero a la vez estamos íntimamente conectados. Por eso permite la relación. Esta es la filosofía Chinta Veda Veda Tattva expuesta por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Conforme a las reacciones del karma, el ser vivo parece estar separado de la suprema personalidad de Dios, pero en realidad mantiene una relación muy íntima con el Señor. Por consiguiente, así como una persona que actúa en una obra de teatro, el director está ahí indicando todo el tiempo. La relación está, a pesar de que en la obra de teatro es inexistente el director de la obra de teatro. Y se conforma a las reacciones del karma, el ser vivo parece estar separado de la suprema personalidad de Dios, pero en realidad mantiene una relación muy íntima con el Señor. Por consiguiente, y aunque parezca que el Señor nos ha abandonado a nuestra suerte, mandándonos ahí al escenario, por decirlo de una manera, en realidad Él siempre está pendiente de nuestras actividades. Así pues, debemos depender de la supremacía, de la suprema personalidad de Dios en toda circunstancia. Y de ese modo revivir nuestra relación íntima con Él. Debemos depender de la autoridad y el control de la suprema personalidad de Dios. Y por último, hay varias, Hiranyakashipu lo que hace en este capítulo es presentar más indirectamente el conocimiento a través de historias, ¿no? La historia del niño, del niño que le predica a las esposas de ese guerrero, y también dentro de la historia del niño, la historia de los pájaros. De esta manera, indirectamente, el Hiranyakashipu trata de predicarles conocimiento muy fuerte, muy, digamos, espiritual, muy contrastante con la experiencia que están teniendo ahí la madre y la esposa de Hiranyaksha, pero a través de una historia, en forma indirecta. Esto hace que puedan asimilar este conocimiento. Hay varias expresiones que Hiranyakashipu, o varias declaraciones que Hiranyakashipu hace para despertar y no quedar, porque la finalidad de esta prédica es no quedar abrumado por la lamentación. Nosotros ya estuvimos dando unas clases que el conocimiento espiritual lo que hace es no volvernos insensibles, porque la insensibilidad, la sensibilidad no se puede evitar. O sea, el amor, el afecto que tenían, por ejemplo, en este caso, la mamá y la esposa de Hiranyaksha, no se podía neutralizar con el conocimiento espiritual. En ningún momento Hiranyakashipu le dice no quieran a Hiranyakashipu, sino lo que quería Hiranyakashipu es que, y es lo importante de la prédica del alma espiritual, es no quedar abrumado por la lamentación. Esto es lo mismo que hizo Krishna en el Bhagavad Gita Arjuna. La primera prédica, la del capítulo 2, es para que no se lamente por lo que no es digno de lamentarse. La lamentación y el quedar abrumado por la lamentación impide claridad mental. Impide desempeñar deberes, impide tener, digamos, conocimiento para afrontar el mundo, para ver el mundo de la apropiada perspectiva. Entonces, primero que todo, salir de esa lamentación, y el conocimiento espiritual que da aquí Hiranyakashipu sirve para eso.
Otro de los aspectos, ya vimos el asunto de no ver al alma espiritual como algo espacial, para no quedarnos lamentándonos en el sentido de parece como que partió a no sé dónde. Y también de no estar acompañado por la superalma. Pero otro de los aspectos también interesantes que Hiranyakashipu, a través de estas historias que él contó, se infiere es acerca de que el cuerpo en sí ni siquiera es del alma espiritual. El cuerpo no tiene relación con el alma espiritual, en un sentido. No es que el alma espiritual tiene algo que ver con ese cuerpo específico que tomó en esa vida. No. Uno puede refutar, uno puede cuestionar esto que estoy diciendo, bueno, pero durante la vida él lo hizo funcionar. Pero no, Prakriti Kriyamanani fueron las gunas las que actuaron. Bueno, pero las gunas actuaron por mis deseos. Prácticamente el cuerpo es manejado por la superalma. Inclusive en estos significados vemos que inclusive los sentidos no son propiedad del alma. Por lo tanto, estamos teniendo un cuerpo que es completamente alquilado. No somos propietarios, no tenemos la escritura, el contrato, que esto nos pertenece a nosotros. Siempre fue manejado por alguien más, el cuerpo, las gunas o la suprema personalidad de Dios. Por ejemplo, el verso Mata Smritim Gyana Napohanacha. Krishna nos da recuerdo, conocimiento, olvido, dirige los movimientos de las entidades vivientes. Prakriti Kriyamanani, las gunas están actuando ahí. Hay muchos factores que implican que nosotros estamos como alquilando, rentando, digamos, este cuerpo, pero sin mucho poder sobre él. Por lo tanto, lamentarse, si uno se lamenta por una persona, ¿de quién te estás lamentando? Si el cuerpo nunca perteneció a esa alma. Es como un auto alquilado. Si el auto alquilado lo tienes que devolver después de usarlo, nadie se lamenta por ese auto alquilado. Ese nunca fue mi auto, ni mi propiedad, ni yo tenía derechos sobre ese cuerpo. La palabra derecho quizás se entiende más. Nosotros nunca tenemos derecho completo sobre este cuerpo, porque no lo manejamos completamente. Inclusive si queremos curarlo al cuerpo, no podemos hacer mucho para curarlo. El cuerpo se sana, todos los que son médicos más avanzados entienden que el cuerpo tiene un poder de autocurarse cuando nosotros dejamos que se cure o habilitamos para que se cure, ¿no? La mejor cura es una buena dieta, pero nosotros no es que es la dieta la que cura, sino que es justamente que el cuerpo está apto para recuperarse debido a que no tiene influencias externas que no le permitan hacer eso. Y esas reacciones químicas que tiene el cuerpo para autocurarse, no las hacemos nosotros. Es muy diferente de, por ejemplo, un vehículo. Es como que si nosotros tenemos un auto y nunca nosotros lo arreglamos, sino que son los mecánicos los que arreglan todo el tiempo. Nunca metemos ni siquiera un destornillador, nada. Nosotros no tenemos ninguna intervención por ahí. Lo único que hacemos es dejar que otros puedan curarlo. Así que no hay mucho poder que nosotros tengamos con este cuerpo. Por lo tanto, si no tenemos ningún poder por el cuerpo, ¿por qué lamentarse por la pérdida del cuerpo? Y por último, el último bombazo que dio aquí Hiranyakashipu a su cuñada y a su madre es con respecto a que se están lamentando por Hiranyaksha, pero entiendan que ustedes también van por ese camino. Nosotros también tenemos que dejar ese cuerpo. Nosotros a veces nos lamentamos por otro que dejó el cuerpo, como, ay, pobre, lo que le pasó. Pero a nosotros también nos va a pasar eso. Todos estamos regidos por la misma ley. Y esto es algo que no hay, experiencias contrarias a esto. Es la experiencia común. Así que con todas estas instrucciones, Hiranyakashipu trata de despertar, digamos, de que no, esa aflicción tan grande no abrume a la gente que estaba lamentándose por Hiranyaksha,
y de esta manera despertar un poco. Esa es la finalidad del conocimiento espiritual. Uno podría preguntarse por qué Hiranyakashipu podía tener ese conocimiento, esa claridad mental con respecto al alma y el ser. Y el asunto es que para tener conocimiento del alma no se necesita tanta purificación. Se necesita solamente claridad de la vida. A veces nosotros definimos al conocimiento del alma como conocimiento trascendental, como si la palabra trascendental implicara algo que está más allá de nuestra experiencia. Pero en realidad la palabra sería conocimiento real. El conocimiento más objetivo que existe en el mundo es el conocimiento de entender la realidad del alma diferente del cuerpo. Esto es verificable a simple vista. No es algo que necesitamos hacer una meditación mística para darnos cuenta. No es algo que está más allá del razonamiento o de la experiencia empírica. La diferencia entre el alma y el cuerpo es una experiencia empírica completamente, es una experiencia que todos tenemos. Por lo tanto, preguntarnos por qué Hiranyakashipu está predicando acerca de esta realidad del alma, simplemente lo único que le estamos otorgando a Hiranyakashipu es un poco de inteligencia y cordura y sensatez con respecto a su visión del mundo. Por eso, si la Prabhupada dice en el significado que los demonios de hoy en día o la gente de hoy en día, la forma en que se designa o se denomina a las personas que no comprenden del alma no es con la palabra demonio. Es interesante. Los demonios también pueden comprender acerca del alma. La palabra que denomina en estos significados a una persona que no comprende los asuntos del alma se lo compara con vaca o con un animal cuadrúpedo. El verso del Bhagavatam ahí define eso, se repite varias veces eso. Porque la vaca sigue lamiendo a su ternero aún muerto, teniendo conciencia, entendiendo que es el cuerpo del ternero su hijo, o el alma espiritual. Así que la conciencia el conocimiento que no está consciente del alma no es demoníaco, sino que es animalesco. Esa es la definición que el Srimad Bhagavatam da, y con esto, digamos, el Srimad Bhagavatam nos está poniendo, digamos, criterios para evaluar lo que es la sensatez o lo que es el conocimiento lúcido en la vida. Bien, a un demonio hablar acerca de estos temas. Bueno, con esto entonces terminamos nuestras explicaciones. Espero que puedan elaborar buenas reflexiones acerca de este capítulo, compartirlas en los foros y así podemos luego elaborarlas en nuestro próximo encuentro online. Muchas gracias. Hare Krishna. Krishna Krishna, Krishna Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Rakshama.